a Gálatas capítulo 1 y vamos a estudiar hoy un tema muy interesante. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. La semana pasada iniciamos una serie en los jueves que estaremos estudiando esta carta a los Gálatas, y la semana pasada hablamos tocante al tema de la gracia y la redención, y en esta noche, hermanos, vamos a hablar de la verdad inmutable del Evangelio. Amén. Y Pablo nos va a enseñar aquí en estos versículos la verdad inmutable del Evangelio. ¿Cuántos creen que Dios es inmutable, hermanos? Amén. Ese es uno de los atributos en la cual todos nosotros como iglesia puede descansar, prácticamente descansar, que Él es inmutable, que Dios no cambia. Nosotros cambiamos continuamente, vamos cambiando de idea, de parecer, de convicciones muchas veces. Dios no cambia, Dios es inmutable, Él continúa igual de toda la eternidad. Como Él no tiene principio ni fin, pues Él siempre ha sido igual, inmutable. Bueno, hermanos, el Evangelio es igual. El Evangelio no ha cambiado. El Evangelio que Él dio a conocer a sus discípulos sigue siendo el mismo. De hecho, el Evangelio que Jehová presentó a Israel, al pueblo de Israel, sigue siendo el mismo. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El mismo Evangelio que le presentó a Israel, Israel debería de haber transmitido a las naciones paganas de que solamente había un Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que crió todo, el universo o los universos, o como usted quiera nombrarlo, ¿no? Que es algo grande. Es el Dios que ellos tenían que haber dado a conocer, no lo hicieron, y ahora tenemos la iglesia, ¿no? Pero hay un problema, y eso es lo que vamos a tratar hoy en esta noche, porque Pablo lo tuvo. De hecho, es la primera carta que Pablo escribe, pero había otra carta que estaba circulando ya, que era la carta de Santiago. Pero esta carta es la que Pablo da a conocer a la iglesia de Galacia. Y la iglesia de Galacia eran varias iglesias, era una región, diremos un condado. El condado de Los Ángeles tiene muchos pueblos, ¿eh? Es un condado, pero tiene muchos pueblos, siendo Glendale uno de ellos y otros que tiene Pasadena, usted sabe, todos. Bueno, esta es la región, diremos el condado de Galacia, ¿ok? Varias iglesias, varias comunidades. Y Pablo ya se presentó, él, recuerde el versículos del 1 al 5, él se presentó quién era, su apostolado no era de hombres, sino dado por Dios, y da a conocer todo, ¿no? Habló de la gracia, de la redención, pero ya empieza él al tema, luego, y aquí va el tema, que prácticamente es el tema de toda esta carta, pero él la explica más adelante por qué está tratando con esto, pero luego les da el mensaje. O sea, él se va al grano, como decimos, ¿no? Y dice, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire lo que dice Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os anuncia otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí Pablo dice ¿por qué? Ahora, busco ahora el favor
de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Es muy interesante, hermanos, lo que Pablo expone aquí, luego a la iglesia de Galacia, o las iglesias, a los hermanos. Pablo les había predicado la doctrina fundamental, esencial, la doctrina principal del evangelio a esta iglesia, o a estas iglesias, a estos hermanos. Pero Pablo ahora tiene que afrontar una realidad. Y esta es la realidad que todos nosotros tenemos, que somos muy débiles. Y es lo que Pablo va a enseñarles a los hermanos. Pero de hecho vemos la primera parte, que él está maravillado. Pablo, hermanos, se enfrenta a un problema crucial que afrontaban los creyentes en Galacia. Y esta era la amenaza de un evangelio distorsionado, igualmente que nosotros en este tiempo, un evangelio distorsionado. La iglesia de Galacia o las iglesias en esa región enfrentaron ese problema. Luego, la iglesia, hermanos, la carta fue escrita como en el año 51, entre el 53, en esa era. Prácticamente se entiende que la iglesia llevaba como unos aproximadamente 20 a 22 años de existencia. El evangelio se estaba predicando, no solamente Pablo, sino muchos otros predicaban el evangelio. Pablo siendo uno de los principales evangelistas, el apóstol principal a los gentiles, con toda tenía un equipo de trabajo, los menciona después en varias cartas, su equipo de trabajo, gente que trabajaba con él. Se distinguían algunos, como Tito, como Timoteo, entre otros. Pero Pablo era el hombre que estaba predicando la palabra y llevando el evangelio, el mismo de Cristo, que se recuerda que no lo recibió de hombres sino de Dios, su apostolado, su llamado a los gentiles, su llamado a predicar el evangelio. Pero Pablo empezó a enfrentar este problema, hermanos, crucial. Era crucial que enfrentaban los creyentes en Galacia, la amenaza de un evangelio distorsionado. Por eso, hermanos, en esta enseñanza de esta noche vamos a descubrir la importancia de mantener la pureza del evangelio en nuestras vidas. Repito, la importancia de mantener la pureza del evangelio en nuestras vidas y cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra fe en la actualidad. Lo primero que nos enseña aquí Pablo es el versículo 6 y 7. Mire lo que dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No se habían alejado de congregarse. ¿Me explico? No habían dejado probablemente el grupo de reunión, de oración, de la lectura, del convivio, todo eso que hacía la iglesia. No habían dejado eso. No habían dejado de congregarse. No habían dejado de cantar. No habían dejado de ministrar. No habían dejado de servir dentro de la iglesia. Pero mire lo que dice Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué causó de esta maravilla, hermanos, este asunto de Pablo? Dice el versículo 7: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo, hermanos, expresa su asombro por la rapidez con la que los de Gálatas se alejaron del evangelio, de la gracia de Cristo. Pero el asunto es que ellos se alejaron de aquel que os llamó. ¿Qué sucede, hermanos, cuando una persona empieza ya a creer otro evangelio que no es el de la palabra?
puede seguir viniendo a la iglesia. De hecho, puede seguir haciendo todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que le llamamos la liturgia del culto, todo lo que hicimos hace rato: cantar, levantar nuestras manos, adorar a Dios, cantar unos cantos, dar de lo que hemos recibido de la mano de Dios, sentarnos aquí una hora y escuchar la palabra de Dios, hacer la oración, gracias Señor por hablarme, e irnos a casa. El asunto es que Pablo dice que aquellos que empezaron a creer otro evangelio se estaban alejando de Dios. Eso es lo que lo está maravillando Pablo. Este grupo de hermanos, esta región de los Gálatas, habían tenido el privilegio, hermanos, de ser enseñados por el más grande maestro de la iglesia después del Señor Jesucristo mismo. Pablo era un maestro de la Biblia, hermanos. De hecho, Pablo se le dio la revelación a él directamente de Dios, esta revelación de que ya no habían dos pueblos, judíos, gentiles, sino que había un solo hombre, un solo pueblo, donde la pared que dividía a los gentiles y a los judíos fue derribada por Cristo en la cruz. Y Pablo enseñó eso. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay pobre, no hay rico, sino todos somos iguales delante de Dios. Todos en Cristo tenemos los privilegios que tuvo Israel, que tenemos nosotros en Cristo. Pablo se le reveló, Pablo lo enseñó. Pablo enseñó a esta iglesia las doctrinas, hermanos, esenciales. Jesucristo, Dios, su sangre que nos limpia de todo pecado. Enseñó todo lo que era la doctrina esencial, la doctrina que nos mantiene salvos, la doctrina que nos mantiene puros, la doctrina que nos mantiene en Cristo. Pero como había un frente muy fuerte en ese tiempo, que creo que era la más poderosa, estos hermanos empezaron desecharon pronto las verdades del evangelio que aprendieron del apóstol Pablo. Por eso Pablo está maravillado. O sea, está de una manera, ¿cómo decimos nosotros? Sacado de onda. Así está Pablo. No puedo creer lo que está pasando. Yo les enseñé a ustedes la verdad del evangelio. Se lo enseñé de una manera sistemática. Es como los que estamos viniendo a la clase de teología sistemática. Por eso se dura mucho, hermanos. Por eso la teología sistemática no es ojalá que pudiéramos hacerlo cada sábado. Ojalá que pudiera ser cada semana 3-4 horas por semana para estudiar detalladamente las doctrinas de la Biblia. Y hiciéramos ese esfuerzo. Es difícil, no se puede muchas veces, más en el sistema que estamos nosotros aquí de rentar la iglesia, ¿no? Si fuera nuestra propia iglesia, otro fuera el cantar, ¿no? Otro cantar fuera, ¿no? O sea, si se pudiera. Pablo estuvo con ellos. De hecho, Pablo enseña en los Efesios, pero en Hechos dice que él se mantuvo, dice día y noche, enseñándole todo el consejo de Dios a las iglesias. Recuerda que él está despidiéndose de la iglesia, está a punto de ser ejecutado. Él sabe que cuando suba a Roma es su último tiempo, ya va a morir, lo va a ejecutar Nerón, es su último tiempo. Y dice: hermanos, tengan cuidado, porque cuando yo sea quitado, entrarán lobos rapaces, o saldrán de entre nosotros lobos rapaces que no van a perdonar la grey. Pablo se los dijo, pero yo les he enseñado día y noche todo el consejo de Dios. Igualmente esta iglesia, hermanos. Pero lo triste es que desecharon pronto las verdades del evangelio que aprendieron del apóstol.
Siempre, hermanos, y quiero que tenga muy claro, porque a mí me han dicho directamente, personalmente, me han dicho: ¿por qué repite tanto? Parece que repite los mensajes, parece que repite los temas. Siempre, hermanos, existe la necesidad urgente de predicar y enseñar de manera continua y reiterar las verdades centrales del Evangelio. Si va conmigo a la segunda carta de Pedro, vaya conmigo ahí a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Mire lo que Pedro dice. Pedro va a morir, a Pedro también lo van a ejecutar. Según la tradición cristiana, a Pedro lo crucificaron también, aunque lo crucificaron con la cabeza para abajo, porque dijo él que no era digno de morir como su Señor. Pero mire lo que dice Pedro aquí en su segunda carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice: por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Fíjate, repito: yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Cuánta gente? No muchos, pero algunos me han dicho: es que ya sabemos, hermano, ya sabemos. ¿Por qué tiene que repetir tanto la unidad en la iglesia? ¿Por qué tiene que repetir tanto que tenemos que amarnos? Porque es importante recordarnos. Es todo, para recordarlos, para que esté presente continuamente que yo debo de amar a mi hermano, que esté ahí continuamente que yo debo de respetar a mi hermano, y si tengo algo contra él, yo necesito decirle a él y no publicarlo. Es importantísimo repetirlo y repetirlo, porque es muy fácil entrar en una red social y empezar ¡paz! Y ya lo mandas, y cuando lo mandas te arrepientes, lo quieres quitar, pero ya lo vieron 2 o 3. Ahorita se ha visto mucho en las redes sociales de lo que está pasando, que aún políticos mandan algo y luego lo borran, pero alguien lo captó y lo publican, aunque lo borró. Sí, pero ya sabemos qué había en su corazón. Ya estaba ahí lo que había en su corazón, aunque se arrepintió en el momento. Porque muchos, como dicen muchos, piensan a voz alta, ¿no? Hay gente que piensa a voz alta. Bueno, estos textean a voz alta, como se dice, y se da cuenta. Por eso Pedro está diciendo aquí: aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo, oiga bien, hermano, lo que sigue: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Se da cuenta qué tan importante, hermanos, es seguir predicando, seguir enseñando? Por esto, por ejemplo, esta clase de teología sistemática de los sábados, una vez al mes, esto debe de ser de toda la vida. Toda la vida. ¿Cuándo va a durar la clase? Toda la vida. Toda la vida, ¿verdad, Pedro? Toda la vida. No es decir, es un tiempo nomás. No, mis hermanos. La predicación del Evangelio, las enseñanzas bíblicas debe de ser algo continuo y continuo. ¿Por qué? Porque puede pasarnos lo que le pasó a Gálatas. Podemos dejar el Evangelio, podemos abandonar la verdad del Evangelio, podemos distorsionarnos, hermanos. Se pasa porque aquí lo enseña Pablo. Pablo era el maestro de esta iglesia, él era el maestro principal que enseñó a este grupo de hermanos las doctrinas esenciales. Por eso Pedro dice: también yo procuraré con diligencia después de mi partida. Se fija que cuando él se muera, porque lo mataron, por eso lo hago así, lo mataron. Vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso aquí no podemos perder el tiempo, hermanos, con falacias, con chistes. No.
Aquí tenemos que hablar la palabra en todo momento, sacar escrituras, dar a conocer las escrituras, dar siempre, siempre. Todos los que predican en este púlpito, si usted se da cuenta, sacan porciones bíblicas del tema. ¿Por qué? Porque es importante recordarnos las doctrinas esenciales, la palabra de Dios continuamente. Siempre es importante eso, hermanos. Basado en lo que Pedro nos enseñó aquí en su segunda carta, esto, hermanos, nos enseña que la gente puede ser fácilmente influenciada por enseñanzas erróneas y falsas doctrinas. ¿Conoce usted a gente así? Yo conozco gente que estaba muy bien y ahora andan con otras cosas. Y tú dices, empezaron bien, aún pastores de diferentes denominaciones empezaron bien predicando la verdad del evangelio. Uno de los evangelios, que no es evangelio, pero así le dicen, el de la prosperidad, ¿cómo desvió a muchos? Completamente. ¿Cómo sacó a muchos? Por eso es importante, hermanos, como iglesia, nosotros continuar, porque sí se puede desviar, hermanos. Sí podemos ser desviados. Y es muy importante, hermanos, mantenernos. En nuestro tiempo, hermanos, es fundamental estar alerta y arraigados en la verdad de las Escrituras. Todo, hermanos, lo que cuando alguien te viene y te dice algo, cualquier cosa que sea, tienes que tener la libertad de preguntarle, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Qué instrucción me da en la Biblia? Para bien o para mal. Cuando digo para bien o para mal, si alguien te quiere inducir a hacer algo y te dice, ay, no pasa nada, mira, la Biblia dice que podemos hacer, ¿dónde dice en la Biblia que puedo hacer eso? Que yo siento que es pecado, pero tú dime ahí, ¿dónde me da la libertad? No, hermano, dice aquí, hacer todo. Como dice Pablo, todo me es lícito. Ok, pero ¿qué sigue? No, pero ahí dice que todo es, sí, pero ¿qué sigue? Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. ¿Sí entiende el texto, hermano? Sí, tenemos la capacidad y el privilegio, la libertad de hacer decisiones. Pero cuando ya estás en el texto bíblico y vas creciendo en el conocimiento de Dios, la misma palabra te va diciendo qué puedes y qué no puedes. Por eso es constantemente que nosotros, hermanos, debemos estar alerta, arraigados en la verdad de la Escritura. Mire lo que dice Pablo a su discípulo Timoteo en su segunda carta a Timoteo, segunda carta de Timoteo capítulo 3. Usted conoce este texto. Versículos 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, Antiguo Testamento y ahora Nuevo Testamento. Aunque Pablo le estaba diciendo a Timoteo del Antiguo Testamento, que era la Biblia de ese tiempo, el texto bíblico de ese tiempo, pero ahora tenemos todo el canon bíblico completo, hermanos. Es más, nosotros, usted y yo, tenemos una ventaja más de muchos de estos cristianos de esa época, porque era el primer siglo, no estaba completo el canon bíblico, todo corría por voz, por palabra. Llegaba el apóstol, llegaba un ministro y predicaba el evangelio, y lo que usted, por ejemplo en este contexto, lo que usted escuchaba, usted transmitía a otros. No había una Biblia que usted traía con usted. Usted lo que oía del mensajero de ese tiempo, de ese predicador, lo que usted escuchaba, le daba el Espíritu Santo a guardarlo en su mente y en su corazón. Por eso dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardaba, no había escritos, no había la Biblia como ahora tenemos muchas Biblias. En ese tiempo no había. Lo que se predicaba, lo que decía el predicador, lo que enseñaba el maestro, lo retenía la gente por el Espíritu Santo, lo guardaba en su corazón, y en su caminar en el Señor la palabra llegaba a sus mentes. Lo que predicó el pastor el otro día me está pasando ahora, lo estoy viendo, y esto fue la instrucción que dio. Esto es lo que voy a hacer y no hacer.
Pero lo llegaba la vecina o el vecino, oye, fulano de tal, ¿sabes qué? Aprendí esto el domingo y te lo comparto. Pero no había un escrito. Mira, ve a segunda de Timoteo. No había eso. Era lo que decía el apóstol. Por los primeros 100 años así era. Después, con el tiempo, empezaron a salir las cartas. Y no todos tenían las cartas, no todos tenían el texto bíblico. Todo era aprendido, hermanos, por voz, por la predicación y retener. Por eso se repetía. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta escritura que dice Pablo es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es este propósito? Te lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Perfecto. Y aquí habla de un hombre o una mujer, porque así está hablando del género humano. Sea esta persona perfecta, en este contexto, sea una persona madura, cabal, de hacer buenas decisiones, y madura también para recibir la reprensión. Aquí, cuando eres redargüido, que seas maduro, porque luego te das cuenta, una persona cuando no es madura, cuando no es, se cuestiona muchas veces su salvación por la manera como reacciona a la exhortación, a la amonestación, cuando es amonestado por la palabra. No, una persona dice aquí que esta palabra es para eso, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener la palabra siempre. Pero Pablo estaba maravillado. ¿Cómo podemos aplicar este primer punto, hermanos? Recordemos siempre que la importancia de la sana doctrina y la necesidad de estudiar y meditar en la palabra de Dios tiene que ser regularmente. No estudie usted la palabra de Dios aquí en la iglesia, hermanos. Aquí se viene para aprender, para escuchar, apuntar, y usted allá en su casa empieza a estudiar lo que aprendió. Así es, aprende. Por eso el sistema de educación años atrás era que el maestro apuntaba todo en el pizarrón. Yo era de esos, yo no el maestro, no. Yo me crié en una escuela donde el maestro apuntaba todo y hacía su lectura. Iba por el pasillo leyendo y uno tenía que ir apuntando todo. Y él nos decía, todo lo que apuntaste, estúdielo, porque ahí va a estar el examen. Todo lo escrito. No eran videos como es ahora, no. Así era. Y así, de hecho, el seminario que Marilu y yo fuimos, igual también el maestro así enseñaba. Pura lectura y puro escribir. Nosotros, hermanos, tenemos que meditar en la palabra de Dios regularmente. Cuando usted oiga, porque pues ahora tenemos tenemos el YouTube, otros tienen otro que se llama Rumble, salen los predicadores y termina uno y sale otro, y se termina y sale otro, y de repente nos vamos en el viaje. A mí me pasa. Nos vamos, bueno, quiero ir a esta persona, ¿qué va a decir? A ver, el tema se oye muy interesante. Y gracias a Dios por el discernimiento. Dices, no, ¿para qué voy a perder una hora aquí y ya sé para dónde va? A rato voy a estar hasta llamándole para darle todo mi dinero, ¿no? Así es, hermanos. Tienen una manera de hablar. Le pasó lo mismo a los Gálatas. Y aquí, hermanos, el frente principal era el judaísmo, que quiere, y usted lo vamos a ir aprendiendo durante esta serie. Número 2, que nos enseña el versículo 8 y 9. Dice aquí el apóstol, en versículos 8 y 9: mas si aún nosotros, dice Pablo, y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Esto está fuerte, sea que, hermanos, ¿usted sabe qué es esta palabra anatema? Maldito. Wow, eso es fuerte, Pablo lo está diciendo. De hecho, Pablo no es la única vez que él habla fuerte así. Si usted ha leído sus cartas, es muy fuerte con la gente que va en contra del evangelio, especialmente los
líderes religiosos. Él siempre fue muy duro con ellos, que distorsionaban el evangelio, que le hacían la vida de cuadritos tocante al evangelio, que pervertían la iglesia. Él fue muy duro con esa gente. Pero aquí él dice, inspirado por el Espíritu Santo, que aún dices, más si aún nosotros, dice Pablo, yo y todo mi equipo de trabajo, o un ángel del cielo. Usted sabe que, si usted se da cuenta de aquí en Estados Unidos especialmente, y una en México, pero aquí dos que son muy conocidas, y una de México, unas instituciones religiosas muy grandes de millones de personas, todas iniciaron con una aparición de un ángel. Los mormones con Joseph Smith, los testigos de Jehová con Russell, y la luz del mundo, Aarón, Joaquín. Esos tres, y hay muchas otras, pero estas grandes, de millones y millones de miembros. Si usted va y hace un estudio de información histórica de estas religiones, se va a dar cuenta que tuvieron una experiencia con un ángel que les presentó otro evangelio, y creyeron. Y usted mire la gente que tienen, las instalaciones que tienen. Hermano, es impresionante cómo la gente puede ser engañada. Y todos ellos, oiga bien, todos ellos eran de iglesias cristianas, que les llamamos ahorita fundamentalistas, iglesias que tenían doctrina sana, y de ahí salieron y se inventaron su propia, y ahora son grandes. Ya no existen, los fundadores ya están muertos. De hecho, uno de sus hijos está aquí, el de la luz del mundo, en la cárcel de aquí en Los Ángeles. Pero la gente los sigue. Usted nomás chequee, la gente sigue siguiéndolos, a pesar de lo malo que son, satánicos literalmente, y la gente todavía les tiene cierta adoración, porque de hecho muchos de ellos son adorados. Por eso dice Pablo aquí, él entiende esto, hermanos. Él entiende la capacidad que él tiene de poder engañar a una persona, Pablo. Por eso dice, mas si aún nosotros, yo como apóstol y mis colaboradores de ministerio, aún sin nosotros. Y luego se va un poquito más allá, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, este grupo, sea yo, el equipo de trabajo o el ángel, sea anatema, sean malditos. Y vuelve a repetir, porque para él es muy importante esto. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os anuncia otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Hermano, ¿usted cree que esto era importante? A ver, mis hermanos, ¿era importante para Pablo para llegar a ese extremo con esas palabras? Esto para él era muy importante. Él estaba enseñando lo que el problema, la magnitud del problema. Estos hombres están causando un problema, y ellos son dignos de maldición por lo que están haciendo. Están distorsionando el evangelio. Están cambiando lo que está escrito en la palabra por otra cosa que no es bíblica. Eso nos lleva al punto número 2, la maldición sobre el evangelio distorsionado. En estos versículos, hermanos, Pablo enfatiza la gravedad de predicar un evangelio diferente al que él había predicado. Incluso si un ángel del cielo lo hiciera, sería maldito. Esto, hermanos, subraya lo inmutable de la verdad del evangelio de Cristo. Y oiga bien, y la necesidad de mantener su pureza.
Al evangelio, hermanos, no le podemos cambiar. Al evangelio no lo podemos hacer según gusto al cliente. Usted va a un restaurante y pide, ¿verdad? Que muchos restaurantes, la mayoría puede sustituir. ¿Sabes qué? No le entro a esto, ¿me lo puedes sustituir, por favor? O en vez de, por ejemplo, en vez de que le agregues la papa de puré, ¿le puedes arreglar más a espárrago? Con mucho gusto. Entonces ya no viene la carne con doble espárrago, ya no le agregan la papa. El evangelio no podemos hacer eso, hermanos. Y si usted ve, muchas iglesias lo están haciendo. Hace unos días miré un programa que habla de la doctrina y estaban dando de una iglesia donde desafortunadamente se celebró el Halloween, pero con personajes, y el predicador que estaba usando a la familia Adams, a todos los personajes los tenía ahí. No, pues nomás viene un pedacito, ¿no? De eso, y luego empezaron a bailar así como bailan, como un tipo de baile como de los zombies. Un evangelio sustituido. Quítale esto y ponle esto para atraer a la gente, para que sea más atractivo, y puras canciones mundanas. Por eso, hermanos, esto no es nada nuevo. Uno mira eso y de muchas más, estoy seguro que ha habido más. Pablo lo enfrentó en el primer siglo de la iglesia, hermanos. Luego se distorsionó el evangelio. Luego empezaron a predicar otro evangelio que no era el evangelio que él les había enseñado, recibido de parte de Dios. Mire lo que nos dice Pedro en su segunda carta. Regresemos a Pedro en su segunda carta. Por eso la necesidad de mantener la pureza, hermanos, en el evangelio, no distorsionarlo, no traer sustitutos, no quitarle y ponerle y hacerlo al gusto del cliente, como el cliente diga, quítale, ponle, agrégale. No, mire lo que dice aquí tocante algo similar a lo que Pablo está enseñándole a la iglesia, pero aquí Pedro a los hermanos. En el capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Cuando Pedro dice hubo falsos profetas, está hablando antes de Cristo. Durante el pueblo de Israel se levantaron profetas falsos que no decían la palabra de Dios. Hablaban conforme a su carne, hablaban conforme a cómo eran manipulados por los reyes. Y Pedro dice: así como hubo en ese tiempo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué harán estos maestros? Te lo dice: que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando de gente, hermanos, que en un tiempo tuvo una relación con Dios, en su salvación, en su creencia bíblica, en las doctrinas esenciales. Tuvieron esta experiencia con Dios. Por eso dice aquí: destructores aún negarán al Señor que los rescató. Estos falsos maestros. Aquí viene lo triste: y muchos seguirán sus desilusiones. ¿Cuántos? ¿Dice que pocos? Dice que muchos. Ahí habla más del 50%, hermanos. Muchos. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es nuestra debilidad. De una manera u otra te jala aquello que es atractivo a la carne. Jala.
Por eso los servicios de 1 hora jala a mucha gente. La adoración, donde no es adoración, si es un concierto de entretenimiento, jala, y jala mucho una predicación de 15 minutos, de 10 minutos, de motivación e inspiración, y vámonos toda la casa, y las iglesias están llenitas. Pero una iglesia que se canta la palabra de Dios y te dejas mover por el Espíritu de Dios en el canto y luego la predicación de la palabra, no, pues ahí está muy aburrido, porque nomás cantan la palabra, no te impulsan a mover, a pisarle la cabeza al diablo, y todos esos cantos que le dan mucho a la carne, a los sentimientos, y la gente rechaza. El predicador, qué serio, qué doctrinal, ¿por qué no le pone un poquito de tranquilidad, de énfasis a la motivación, al crecimiento? No, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hacer énfasis en las doctrinas bíblicas en todos nuestros mensajes. Es crucial, hermanos. En cada mensaje tenemos que traer y resaltar las doctrinas en lo que podamos. La divinidad de Jesús, la resurrección entre los muertos, la sangre de Cristo, el perdón de los pecados, la gracia, la justificación. Siempre tiene que estar recordándonos de lo que Cristo hizo por nosotros y no lo que nosotros hicimos por nosotros mismos. Porque esta salvación no proviene de mí, proviene de Dios. Es importante. Pero aquí dice que muchos, no pocos, muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada o blasfemado. Wow. Eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia, hermanos, que el nombre de Dios sea blasfemado por causa de un predicador o un maestro que ya se desvió, que está predicando otro evangelio. Y dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Eso cómo se ve, el aceitito, el paño, el manto, cómpralo, te lo vendo y ahí están. Dona esto, manda esto, si quieres recibir esto de parte de Dios. Y es lo que está diciendo Pedro aquí. No estaban los medios de comunicación en ese tiempo como los tenemos ahora, no estaba el internet como está ahorita, pero ya estaba pasando esto. Había predicadores que ya estaban haciendo mercadería con la iglesia, se estaban haciendo ricos, estaban haciendo dinero con la iglesia, estaban vendiendo el evangelio. Y termina Pedro diciendo, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esta gente que continúa haciendo esto, hermanos, tendrá su recompensa, su castigo. Dice aquí Pablo, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya está por venir. En ese contexto, y no se diga hoy. Por eso, hermanos, es importante que entendamos eso. ¿Qué podemos aplicar en esto, hermanos? Nosotros debemos de ser cuidadosos y críticos con las enseñanzas que recibimos y compararlas con las Escrituras para evitar la desviación del verdadero evangelio, hermanos. Tienes que hacerlo, hermanos. Tienes que hacerlo. Ese es fundamental, hermanos. De hecho, algunos que ya tenemos varios años en esta iglesia, con este sistema de iglesia que tenemos, de nuestra liturgia de culto, de la manera como adoramos, de la manera como se recogen las ofrendas, de la manera como se predica, ya hay un sistema implantado en esta iglesia. Pero de repente hay gente que quiere sacar y desviarse
Simplemente en esas cosas que son muy prácticas, que ya tiene cierta cultura dentro de nuestra iglesia, en la cual nosotros deberíamos estar siempre, cuando alguien comenta, de parar. No, hermano. Por ejemplo, tuve una experiencia hace un par de años atrás. Una persona me da una hojita con unos montón de links del YouTube. Le digo, ¿y esto? Oh, es para enseñarle que el diezmo no es bíblico. Oh, a esta persona le digo, ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. Le voy a hacer una pregunta y luego le voy a dar una respuesta. Bueno, usted me la da, pero yo le voy a dar una respuesta tocante a esto. La primera pregunta, ¿es para dar menos o para dar más? ¿Verdad? Y esta persona me dijo que no daba. ¿Okay? Lo otro, le dije, ¿cuánto tiempo tiene usted siguiendo, oiga bien esta palabra, a casa de oración? Porque tenía poco tiempo viniendo a la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo tiene? Oh, ya tengo como 4 o 5 años. Dije, en 4 o 5 años no se dio cuenta cómo está el sistema de levantar ofrendas. 5 minutos máximo creo que duramos, y de eso porque damos los anuncios. No se dio cuenta que aquí no estamos dándole y forzando a la gente. Aquí es voluntario, aquí la gente da y da generosamente, voluntariamente. Y eso es en todas las casas de oración, le dije a esta persona. No, pues sí. Tenga su papelito. No necesito, porque eso es lo que llevamos y eso donde Dios ha bendecido. Pero se fija, hermanos, donde avientan la semillita de repente, y si uno anda ahí o alguien dentro de la iglesia, oye, es cierto, mira, hermano, escucha esto. Y ahí nos vamos en el viaje, oye, es cierto, mira qué bien lo explica. Y luego puede ser predicadores de renombre. Y cuando me han cuestionado, porque no es la única persona, otros, digo yo, pero ¿cuánto tiempo tienes aquí? ¿Por qué antes no lo cuestionabas? ¿Por qué no era un problema antes? Ten cuidado, hermano, hermana. Ten mucho cuidado. Ten cuidado. Por eso debemos ser cuidadosos y críticos con las enseñanzas que recibimos. Usted tiene que hacer su criterio a mi persona en la enseñanza que Dios me da para darle a usted, hermano. Usted tiene que apuntar, tiene que meditar. A ver, pastor, a ver, ¿dónde comprueba esto? A ver, ¿dónde salió toda esta información? Y usted hacer su trabajo de ir aún en ese contexto de memorización, de lo que es el contexto bíblico de la enseñanza. Para evitar, hermanos, desviarnos del verdadero evangelio. ¿Cuántas veces, hermanos, somos atacados? ¿Cuántas veces? Aún con familiares que van a otra iglesia, que son de otra denominación, otra manera de creer, otra manera de alabar, otra manera, y de repente, bueno, tú sigue ahí, mira, tú si quieres brincar cada banca, bríncala, no te preocupes. Ahí en casa de oración no lo hacemos. Pero es que tienes que dejarle mover al Espíritu de Dios. ¿Quieres ver una persona llena del Espíritu de Dios, mi hermano, mi hermana, primo, prima? Nomás míralo en los frutos. Ese hermano que anda brincando o esa hermana que anda en todas las bancas brincando, ¿ama? ¿Es templada? ¿Es benigna? ¿Bondadosa? ¿Es paciente? Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces no es todo eso. No, yo no estoy diciendo, bueno, está mal porque cuando hay un desorden está mal, ¿no? Pero quiero que entiendan, hermanos, cuando somos confrontados así, tenemos que tener una palabra. Y eso es donde vamos al estudio, donde nos sentamos para enseñar correctamente y darle una palabra a esa persona para que esa persona también se vuelva a ubicar a las verdades del evangelio. Pero sí podemos ser desviadas, hermano, sí se puede. Por eso Pablo está enseñando esto. Y número 3, lo que Pablo nos enseña en el versículo 10. Regresemos a Gálatas 1, versículo 10.
Mira lo que dice Pablo aquí. ¿Por qué? Basado en lo que está tratando. ¿Busco ahora yo el favor de los hombres? ¿Busco yo el favor de los hombres o el de Dios? A ver, usted dígame, ¿busca usted el favor de los hombres o el de Dios? Pero créamelo, porque yo lo he experimentado, que muchas veces sí buscamos el favor de los hombres. Queremos agradar a los hombres muchas veces, algunas veces, no muchas, pero algunas veces. Pero Pablo dice, no él no lo va a hacer. Cuando aprendamos bien, cuando ya entremos todo en profundidad con toda la carta, se va a dar cuenta por qué lo está diciendo él. Porque aquí estuvo el problema, el querer agradar a los hombres, y él está hablando del judaísmo aquí. No, dice él, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y luego vuelve a enfatizar, ¿o trato de agradar a los hombres? Bueno, si este fuera el asunto, entonces, pues si todavía, porque hubo un tiempo que él agradaba a los hombres, recuerda cuando era fariseo, él agradaba al sistema del judaizante, del judaísmo, lo agradaba. Todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces ahí nos lleva al punto número 3, hermanos, que Pablo va a enseñarnos aquí la importancia de la lealtad a Cristo, la lealtad al Evangelio. En este versículo Pablo plantea una pregunta fundamental, y esta es: ¿buscamos agradar a Dios o a los hombres? Esto es crucial, hermano, y esto es para cada uno de nosotros hoy en esta noche, y para quien esté escuchando. Eso es lo principal, esa es la palabra esa es la pregunta que yo me tengo que hacer continuamente. ¿Busco agradar a Dios o a los hombres? ¿Quiero quedar bien con Dios o quiero quedar bien con los hombres? Y cuando digo hombre, estamos hablando del género humano, ¿ok? Y ahí lo puede aplicar en todo. Cuando una persona te quiere distorsionar tu manera de pensar, o sacarte de tu manera de pensar, de tus convicciones bíblicas, pero por querer llevar la fiesta en paz con esa persona, empiezas a agradar. Por eso es la pregunta: ¿buscamos agradar a Dios o a los hombres? Porque en el momento, hermanos, que ahora se usa mucho eso, y eso se está viendo todos los días, cuando tú pones tu punto de vista que no es conforme a la cultura o conforme al sistema, ¿qué hacen ahora? Se llama te cancelan. En inglés ya hay una frase, cancel culture, cultura cancelada, te cancelan porque no estás al punto de vista de ellos. Y eso en el cristianismo, la iglesia cristiana de sana doctrina, o que verdaderamente predica el verdadero evangelio, está siendo cancelada no por el mundo, porque el mundo hace miles de años que nos canceló. Está siendo cancelada por la misma iglesia, la iglesia liberal, la iglesia que hizo a un lado ya su doctrina y ahora es un club social, un club de bienestar. Por eso la pregunta que debemos de hacernos, mis hermanos: ¿buscamos agradar a Dios o a los hombres? Pablo había rendido su vida eterna al señorío de Jesucristo, y esa redención le había costado un alto precio en términos humanos, hermanos. Él sí. En esa carta que él escribe a los Gálatas, en una parte del capítulo 6, versículo 17, Pablo dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Fíjate, hermanos. O sea, Pablo batalló, sufrió por causa del evangelio, aún para decir: yo traigo en mi cuerpo
las marcas del Señor Jesús. Algunas de esas marcas las recibió en Galacia, hermanos, donde fue dejado una vez por muerto tras ser apedreado en la ciudad de Listra. Recuerde que Galacia es la región, el condado, y hay una ciudad que se llama Listra. Usted puede encontrar eso en Hechos capítulo 14, 19, yo se lo leo. Hechos 14, 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Oye, hermano, ponga atención, no le dieron una golpiza, lo agarraron a piedradas, y no eran piedritas así, hermanos. ¿Ok? Ahora, bíblicamente, o sea, en tu mente, en nuestro razonamiento, que es muy importante, cuando tú ves a una persona, bueno, no sé si te ha tocado ver, pero una vez cuando estaba chiquillo vi una persona que se murió en un accidente ahí, o sea, se murió porque yo miré cuando estaba quejándose y dejó. O sea, yo me acuerdo de eso. Pero ¿te imaginas? Dice que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba, ¿qué, hermanos? ¿Te imaginas cómo lo dejaron? O sea, póngase, eran piedras. ¿Cómo lo dejaron? Porque ellos mismos que lo arrastraron afuera, lo arrastraron porque estaba muerto. Así, porque pensaban que estaba muerto. Si usted lee más adelante, pues oraron por él, se levantó y una vez más fue a predicar. Ese era Pablo, hermanos, con una convicción genuina. ¿Qué es eso? Lealtad a Cristo, hermanos. Lealtad al Evangelio. Esa lealtad, hermano, debe ser nuestra prioridad, incluso si enfrentamos la oposición o el rechazo de otros. Por eso Pablo estaba tan maravillado. O sea, Pablo creyó que este grupo de hermanos iban a ser como él, por su enseñanza, porque él era el maestro, porque él los discipuló, porque él los instruyó. Pablo dijo: bueno, este grupo de hermanos van a ser como yo, van a aguantar vara, como decimos, van a sufrir por causa del Evangelio, van a estar dispuestos a morir por causa del Evangelio. Por eso empieza con esa palabra: estoy maravillado. Que yo pensé que tanto que les enseñé la palabra, tanto que les repetía y les repetía y les repetía, y ustedes ahora creen diferente, porque lo vamos a aprender más adelante. ¿Qué podemos aplicar ya por conclusión, hermanos? Nuestra vida cristiana debe centrarse, hermanos, en agradar a Dios, independientemente de lo que otros piensen de nosotros. ¿Estás dispuesto, hermano, hermana? Eso es muy importante, es crucial. Crucial. Nuestra vida cristiana debe centrarse en agradar a Dios. En agradar a Dios. Independientemente de lo que digan otros de nosotros. Yo tenía un amigo, pastor, siempre usaba la palabra who cares. Así siempre dice John. Bueno, a mí me decía Johnny: hey Johnny, who cares? Who cares what people think? Que lo que la gente piense de ti, tú sírvele a Dios. Y siempre me decía, pero usaba esa palabra, who cares? Who cares? Y es cierto, hermanos. Tú mantente, hay que mantenernos en la doctrina de la palabra de Dios, en el Evangelio. ¿Qué importa lo que la gente diga? Porque si no lo han hecho ya, de seguro van a cuestionar tu fe. Y no te van a cuestionar tu fe que si tomas cerveza o no tomas, si fumas y no fumas. Eso quedó ya. Te van a cuestionar en asuntos que están sucediendo ahorita, de transgénero, de ideología de género. Todo eso te lo van a preguntar. ¿De qué crees tú del matrimonio entre un hombre y una mujer? Todo te lo van a. ¿Y qué vas a decir? Bueno, hermano, bueno, amigo, prima, cuñada, quien sea. Bueno,
cada quien decide. Yo no me meto, mira, yo tengo mis convicciones, pero ahí muere. No, hermano, tienes que ser sincero, bíblico, palabra de Dios. Claro, las leyes se legislan para apaciguar la conciencia. ¿Cuándo ibas a pensar que iban a legislar leyes para matar a niños? ¿Cuándo? O sea, yo creo que mi papá hablaba de eso, y cuando se firmó el año 73, que era legal, bueno, fue un escándalo, pero quedó allí. Y ya después, cuando pensó uno, ya esa era mi generación, mi vida, que se iba a legislar ley que el matrimonio legal en Estados Unidos puede ser entre un hombre y una mujer y una mujer. ¿Cuándo pensabas eso? Se legisló. Es ley federal. Se oye ridículo en vez de decir, ¿piensas tú que va a haber una ley donde un señor grande se puede casar con una niña? ¿O viceversa? Bueno, ahorita decimos no hay ley, eso, el nombre se me va ahorita, pero eso es feo, eso es malo. Ya se está legislando, hermanos, ya están ahí legislando esas leyes. Un día lo vas a oír. Cuando te pregunten qué vas a decir. Yo he oído ese término muchas veces. Bueno, hermano, es que yo no me meto en esas cosas. Te están preguntando, dale una respuesta, y dale una respuesta conforme a tus convicciones. Ahora, si tus convicciones están distorsionadas, mi hermano, mi hermana, arrepiéntate en el nombre de Jesús. Ubícate completamente. Y eso pasa mucho con nuestros jóvenes, adolescentes. Uno como padre tiene que seguir instruyendo, recordándoles. Se dejan influenciar por el sistema, pero usted debe ser el sistema más fuerte, porque usted es su padre, su madre, su abuela, su abuelo. Bueno, yo ya hablo porque estoy en esa categoría ya de abuelo, ¿no? Tienes que recordarles continuamente las doctrinas. Que no nos vayamos a maravillar, hermanos, como Pablo, que tan pronto. No, hermanos, mantente. Amén. Muy bien, hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos ayude a seguir fieles a la doctrina. Amén, hermanos. No tengan miedo, hermanos. No tengan miedo. Hay que agradar a Dios, no a los hombres. Es más, oremos por esa persona que está mal. Usted dígale la verdad a su primo, a quien sea, a su pariente, su amigo. Dile la verdad, que si sigue practicando eso, su destino va a ser el infierno, aunque te deje. Pero ora que Dios un día le restaure su corazón, y luego te va a decir: gracias por decirme la verdad. Gracias. Algo pasó en mí. No pude dormir en esa noche porque tú me dijiste la verdad. Yo pensé que me ibas a dar por mi lado. Me dijiste la verdad, me lo dijiste con amor. Y sabes que algo pasó. Ahora, ¿cómo me puedo entregar a Cristo? Hermano, cuando lleguemos a eso, usted va a decir: ¿sabes qué? Qué bueno que me canceló por 5 años. Porque puede pasar un tiempo, pero a rato regresa y te dice: ¿sabes qué? Aquella vez que tú me dijiste esto, algo sucedió en mí, pero mi rebeldía no quise doblar. Pero ¿sabes qué? Ahora te digo, he entregado mi vida a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre el evangelio que tú nos has dado, que no es inmutable, Señor, que no cambia. Así como tú se lo diste a tus discípulos, ellos se lo dieron a esa primera generación. Y ha continuado hasta el día de hoy, Señor. La verdad del evangelio, la salvación, solamente a través de Jesucristo, tu Hijo. De que somos perdonados y somos limpiados con tu sangre, y que tu justicia fue derramada sobre tu Hijo Jesús. Y por causa de esa justicia, donde el pecado fue pagado por Cristo en la cruz, nosotros también ahora en fe tenemos perdón de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre fieles a eso, Señor. En la doctrina de la santidad, de la santificación.
la doctrina de las buenas obras, de la cena del Señor, del bautismo, del don del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a ser fieles al Evangelio, fieles a tu palabra, y que siempre demos gloria a tu nombre, Señor, en lo que hacemos. Yo te ruego por mis hermanos que pudieran estar batallando, Señor, en esta noche, que tú les animes, que tú los guíes, que tú les des el poder, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominios, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Que no nos distorcemos, Señor, que no nos desviemos de tu evangelio. Aun si un ángel viene y nos quiere presentar un evangelio que no es conforme a tu palabra, Señor, sea anatema en el nombre de Cristo, Señor. Ahora llévanos a casa, Señor, protégenos, que podamos regresar este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tengan un excelente fin de semana, mis hermanos. Se cuidan. Nos vemos el domingo. Si pueden, aquí los vemos. Dios les bendiga.